Hermanos, que Dios les bendiga. Me lleno de gratitud con Dios por estar nuevamente en su casa y tener esta bendición de compartir hoy la palabra de Dios. Les invito a que donde estamos ahí en nuestros hogares podamos elevar una oración a nuestro Dios. Padre, qué hermoso es disponer nuestro corazón y a manera de oración expresarte lo que dice este bello canto. Lo único que pretendemos es adorarte, es agradarte, es, Señor, con nuestra vida, darte gloria y darte honor. Te rogamos, amado Espíritu de Dios, que esta noche tú hables a cada uno de nuestros corazones. Nadie como tú conoces nuestra necesidad, conoces aquello que hoy necesitamos escuchar, que hoy necesitamos saber, que hoy necesitamos recordar cada uno de nosotros. Por tanto, te pido, amado Espíritu de Dios, que ahí donde se encuentra cada uno de nuestros hermanos, cada una de las personas que hoy ha tomado la decisión de conectarse, pueda, Señor, tener un corazón atento, receptivo y obediente a tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, sin mucho preámbulo, quiero hoy comentarle que quiero hablarle un poco acerca de Jesús. Jesús es la roca. Nosotros podemos observar y leer, escuchar ciertos títulos, ciertos nombres con los que se pueden identificar a Jesucristo, pero para este día Dios puso en mi corazón compartirles acerca de Jesús como nuestra roca. Primeramente quiero hablar de Jesús como la roca que da agua viva. Fíjense que la Escritura nos enseña en el libro de Éxodo que Israel, tras salir de la esclavitud de Egipto, en un momento llegan a un lugar llamado Refidim, y era un lugar donde no había agua para beber. Y el pueblo, como parece que fue su costumbre a lo largo de su peregrinar en el desierto, comenzó a quejarse, comenzó a murmurar contra Moisés y a reclamarle porque ellos querían agua, no solo ellos, sus hijos, sus ganados. Y Moisés, este precioso siervo de Dios, clama al Señor y Dios le señala y le dice: mira, aquí está esta peña. La peña es una roca que encontramos en un estado natural, es decir, no labrada, no trabajada. Y le dijo el Señor: reúne a los ancianos y en presencia de esos ancianos golpea con tu vara esa roca y van a salir aguas. Y efectivamente, Moisés obedece, reúne a los ancianos, se dirige hacia aquella roca, la golpea con su vara y la Escritura nos dice que empieza a brotar agua abundantemente, de manera que todo aquel gran pueblo, aquella numerosa nación puede saciar su sed, también sus chiquitos y hasta sus bestias. Pero avanzando en el peregrinar, en un lugar llamado el desierto de Sin, un lugar donde, por cierto, muere María, la hermana de Moisés y de Aarón, nuevamente el pueblo se ve enfrentando una situación como esta. No hay agua. ¿Y cuál cree usted que sea la reacción del pueblo?
si ya una vez el agua había faltado y se dieron cuenta que clamando a Dios, Él había suplido esa necesidad? Bueno, pues para no variar, murmuran, se quejan, reclaman, y Moisés va a Dios y le dice: Señor, dentro de un poco este pueblo me va a apedrear, están muy exaltados, no hay agua. Y dice la Escritura que Dios vuelve a darle instrucciones en esta ocasión y le dice: mira, ve con tu hermano Aarón, toma tu vara en la mano. Y esta ocasión la indicación fue no solo reunir a los ancianos, pero a toda la congregación, a todo el pueblo. Reúnelos y en presencia de todos ellos, háblale a la roca, háblale a esa peña, y de allí va a salir agua, va a brotar agua. Y Moisés toma su vara, se hace acompañar de su hermano Aarón, reúnen a toda la congregación, pero en lugar de cumplir con obediencia fiel la última indicación de Dios, que era: háblenle a la peña, a esa roca, y de ahí va a salir agua. Entonces él, un tanto exaltado, molesto, le habla no a la roca, sino se dirige al pueblo. Y por cierto, con enojo, y les dice: oigan ahora, rebeldes, ¿les hemos de hacer salir agua de esta peña? Y entonces dice la Escritura que él alza su mano y con violencia golpea por 2 ocasiones la roca. Y entonces el agua comenzó a salir a borbotones. Qué increíble pensar en que en aquella primera ocasión, cuando el agua faltó, Dios señaló esa roca. Y tras herirla o tras golpearla, brotaron aguas. Pero ya habían pasado años, ya habían cambiado de domicilio, ya habían cambiado de dirección. Y sin embargo, la indicación de Dios es: mira esa roca, mira esa misma peña que un día atrás, años atrás, suplió la necesidad, y ahora no la hieras, no la golpees, solamente háblale. Claro que en su exaltación Moisés desobedece, y esto, por cierto, le costó el no haber entrado a poseer juntamente con Israel esa tierra que Dios les había prometido, ¿verdad? Pero la Escritura nos habla en la carta a los Corintios que el apóstol Pablo retoma todos estos eventos que en el desierto vivió Israel para dejar una serie de enseñanzas. Y el apóstol escribe algo como esto: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es decir, Cristo, representado en esa roca, en esa peña, siguió el peregrinar de Israel a lo largo del desierto. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y es que esta palabra, que lo seguía, quiere decir estar en el mismo camino con. Y así fue. Jesús estuvo en el mismo camino con Israel, pero ellos nunca se dieron cuenta. Y por eso aclara: la roca era Cristo.
Y cuando Jesús tiene una plática con aquella mujer samaritana, ustedes y yo podemos recordar que inicialmente Él comienza la plática y le dice a esa mujer, dame de beber, ¿verdad? Y ella se impresiona de que Jesús siquiera le haya dirigido la palabra, porque ella sabía que había un conflicto entre judíos y samaritanos. Pero Jesús en un momento le dice a esta mujer, si tan solo supieras el regalo de Dios, ese don que Él tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva, ¿verdad? Y esta mujer en un inicio no entiende de qué agua viva le está hablando Jesús, porque el apóstol Pedro dice que Jesús les daba agua espiritual, pero ellos siempre se conformaron solo con lo natural. Y dice Jesús, yo te voy a dar agua viva, y ella dice, ¿a dónde? ¿A dónde hay otro manantial? ¿A dónde hay otro lugar donde estén haciendo el agua? Porque este pozo, ¿a poco tú, Señor, eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos heredó este pozo? Y Jesús le vuelve a contestar y le dice, mira, cualquiera que beba de esta agua, el agua del pozo, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esta agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Entonces, esto es algo precioso. Jesús es la roca que nos da agua, pero no cualquier agua, agua viva, agua espiritual, agua que sacia. Es algo muy hermoso porque es a esta clase de agua a la que se refiere el apóstol Pablo, y es Cristo, esa roca, esa peña que fue herida, la que hoy es capaz de saciar la sed espiritual de cualquier persona. Allí en el desierto, esa agua suplió la necesidad para todo ese pueblo y les evitó la muerte. Hoy, para nosotros, esa agua de vida eterna que hemos recibido de Jesucristo nos libra de condenación y de muerte eterna y permanente. Por eso yo me dirijo hoy a ti que me escuchas en tu hogar o en algún otro lugar a través de este medio, y que tienes en tu corazón sed que no se ha saciado con diferentes parejas, sed que no ha saciado con vicios, sed que no se siente saciada con amigos, con dinero, con fama, con estudio, con logros, con tantas cosas. Sigues sintiéndote seco, sigues sintiéndote vacío. Hoy Jesucristo es esa roca de la que fluye agua, agua de vida eterna, agua que verdaderamente sacia tu necesidad y está a tu alcance. La vida de los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos, no es seca. Por eso es una vida que produce fruto. No es una vida marchita, sino vida abundante y próspera, porque Jesucristo nos sacia permanentemente con esa agua de vida. Segundo, quiero decirles que Jesús también es esa roca que lamentablemente ha sido rechazada por algunos. Jesús, en medio de su ministerio, está narrando una parábola y entonces les dice a quienes le escuchan: había un hombre que tenía una viña y la arrendó y se fue. Tiempo después, cuando
era el momento indicado para recoger ganancias, para recoger frutos, envió a unos siervos. Y dice en la narración Jesucristo que a esos siervos, esas personas, esos labradores malvados, a algunos los golpearon, los afrentaron, a otros hasta los mataron. Y entonces él pensó y dijo, bueno, ya no voy a enviar a ningún siervo, ahora mandaré a mi propio hijo, porque a él seguro que le van a tener respeto. Y lo envió. Pero cuando esos labradores malvados vieron acercarse al hijo, entonces dijeron, ese es el heredero, hay que matarlo. Y entonces urdieron planes y le quitaron la vida. Jesús termina y concluye de esa manera su narración y les lanza la siguiente pregunta: ¿qué les hará cuando venga el Señor de la viña? Y los religiosos se apresuran a responder y dicen, sin misericordia va a matar a esos hombres y arrendará su viña a otro que le entreguen su fruto a su tiempo. Entonces Jesús contesta y les dice, ¿nunca leyeron las escrituras que dicen, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se les dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Y de la Escritura, por cierto, que los principales sacerdotes y los fariseos se enojaron muchísimo porque sabían que contra ellos había dicho esta parábola, ¿verdad? Pero ahora estamos mirando a Jesús como esa piedra, como esa roca que fue rechazada. Y esta palabra quiere decir algo que se desprecia, que se aborrece, que se desdeña, que se arroja, que se desestima. Y cuando nosotros leemos en las Escrituras, podemos percatarnos que hubo mucha gente con esta actitud ante Jesús y sus enseñanzas. Gente como los religiosos nunca aceptaron el mensaje de Cristo. Siempre le miraron como un opositor, siempre le miraron como un rebelde, siempre le miraron como un peligro, porque ellos amaban la gloria de los hombres. Y el Señor Jesús, sin buscarla, la gente le daba gloria, ¿verdad? Iba tras de él. Entonces, Jesús se convierte en esta roca que fue rechazada por este tipo de personas. Pero no solo por ellos, había también un buen número de gente sin un entendimiento correcto de que Jesús era el Hijo de Dios, de que Jesús era ese Mesías que ellos estaban esperando, era el Cristo, el ungido de Dios. Y lo veían simplemente como cualquiera de esos muchachos que habían crecido juntamente con él en Nazaret. Pues nosotros conocemos a su papá, a su mamá, a sus hermanos. ¿Quién es él? ¿De dónde salió? No, de Nazaret jamás ha salido alguien importante. Ignorantes, porque él nació en Belén, como la Escritura lo había anunciado. Otros fueron atraídos por sus milagros y ahí estuvieron un tiempo aparentemente siguiéndolo, aparentemente queriendo formar parte importante de sus discípulos, pero en realidad cuando escucharon las enseñanzas de Jesús, lo rechazaron, chocaban con sus ideales, chocaban con sus propios pensamientos, con sus costumbres, con sus hábitos, y decían, ¿qué es eso de amar a los enemigos? No, a los enemigos hay que aborrecerlos.
¿Qué es eso de que si alguien te hiere en la mejilla derecha, tú también le vuelvas la otra? No, 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 no. Ojo por ojo y diente por diente. Entonces, la enseñanza de Jesús no tenía cabida en el corazón de ese tipo de personas. Por tanto, Jesús fue esa roca que fue desechada, que fue menospreciada, que fue hecha a un lado por este tipo de personas. Otros, como el hombre rico, por ejemplo, cuando escucharon las demandas de Jesús y esas palabras preciosas que Él le dijo, muy bien, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces ven y sígueme. Dice la Escritura que ni lo pensó, se fue muy entristecido porque tenía muchas posesiones. Así que gente como esta encontró en Jesús un tropiezo, encontró en las enseñanzas y en las palabras de Jesús un tropiezo, de manera que lo rechazó, porque dijo, yo pensaba que te podía seguir, pero con toda mi fortuna, siguiendo amando a mi dinero mucho más que a todo. A Jesús no le atrae un tipo de seguidor como este. Y hasta el día de hoy, con tristeza tenemos que reconocer que hay no pocas personas que rechazan a Jesús porque sus palabras, sus enseñanzas no tienen cabida en su entendimiento ni en su corazón. Recuerdo muy bien que alguna ocasión cuando hacíamos filiales o células en los hogares, hacíamos servicios con el fin de captar a más personas, llegaron 2 mujercitas ahí donde nos tocaba estar. Y yo vi cuánto les interesó la palabra de Dios. Una de ellas tenía algo de conocimiento y otra nada. Pero la que no tenía ningún tipo de conocimiento estaba muy entusiasmada y pues yo más. Y comencé a orar por esa persona y pedir por su salvación, y ella era muy fiel en su asistencia, iba muy contenta, pero un día cuando escuchó la palabra de Dios y el tema que se trató, me pidió un tiempo para platicar al final y la escuché y me dijo ella, oye, mira, a mí todo esto me gusta mucho, pero yo te quiero decir algo. Yo ando con un señor en mi trabajo. Y le dije, ¿y? Y es casado. ¿Está mal? ¿Tú qué me opinas? ¿Tú qué me dices? Entonces le contesté, pues lo que yo opine o te diga no tiene ningún valor. Pero lo que dice la palabra de Dios lo vale todo y yo te voy a decir qué dice. Y la llevé a la palabra de Dios y ella se exaltó y se decepcionó y me dijo, pero es que no lo puedo entender, o sea, no puedo creer que Dios piense así. Todo mundo lo hace. O sea, ella trabajaba en una delegación y me decía, en la delegación siempre es así, el jefe anda con la secretaria y luego anda con la de este departamento y así, o sea, unos con otros, eso todo mundo lo hace. Y le dije, todo mundo que no tiene a Cristo como Señor de su vida, todo mundo que no vive bajo el gobierno de Dios. Pero ella se decepcionó mucho y fue la última vez que le vimos en esa reunión. No quiso saber más. No quiso renunciar a ese tipo de vida. Es así cuando podemos mirar esta verdad que se cumple. Para algunas personas, esta roca que es Cristo representa un tropiezo. Y yo pienso en esta gente y digo, ¿por qué insisten en seguir viviendo mal? Porque la gente que vive gobernada por el pecado, la verdad es que vive muy mal.
se lastiman, se hieren, fracasan y andan tristeando y otra vez atados al pecado, atados al pecado. Y dice la Escritura que Jesús es esa roca sobre la cual la gente tropieza y se lastima. Yo le digo, si usted va caminando y se molesta y patea a la roca, ¿quién cree que salga más lastimado? Hay personas que abiertamente rechazan a Jesús. Esos religiosos torpes, cuando llevaron a Jesús a la cruz, dijo Pilato, no encuentro ningún delito, pero allá ustedes. ¿Y saben qué dijeron ellos? Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, Jesús es la roca. Y a Él, con nuestro desprecio, con nuestro rechazo, no le vamos a hacer nada. Pero quienes nos lastimamos somos nosotros mismos. Esto es tremendo, porque dice el apóstol Pedro, Él, hablando de Jesús, es la piedra que hace tropezar a muchos y la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Es decir, usted y yo que amamos a Cristo, no tenemos por qué tropezar con esta roca, porque obedecemos sus mandamientos, ¿verdad? Ellos encuentran un tropiezo en esta roca porque no le obedecen, porque no hay cabida en su corazón para la palabra, la enseñanza del Señor. Pero qué afortunados somos cada uno de nosotros, amados hermanos, porque Jesús es nuestro Señor. Y sus palabras han encontrado lugar en nuestro corazón para obedecerlas. Así que para nosotros no es piedra rechazada, ni es roca que hace tropezar. Pero para nosotros sí es este tercer punto que yo quiero comentarles, y es roca principal y angular. Jesús, en un momento de su ministerio, está con sus 12 discípulos y les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y entonces algunos comienzan a darles diferentes respuestas, pues algunos piensan que eres Juan el Bautista, otros creen que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. ¿Ok? Y Jesús entonces les pregunta más directamente: ¿pero ustedes quién dicen que soy? Y Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús voltea hacia Pedro y le dice: bienaventurado eres, Simón, porque esto que tú acabas de decir no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces Jesús, yo imagino que voltea y le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Primero le dijo: eres bienaventurado Simón, porque ese era su nombre. Pero ahora le está hablando proféticamente y le dice: pero yo te digo también que tú eres Pedro. Y el significado de Pedro es una piedra sacada de la roca. Qué hermoso, una piedra sacada de la roca. Y entonces dice Jesús, yo imagino que Jesús está diciéndole: tú eres Pedro, tú eres esa piedra sacada de la roca. Imagino a Jesús diciéndole: y sobre esta roca, señalándose a sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús mismo es esa roca sobre la cual se edifica su iglesia.
Y Dios ya lo había anunciado por boca del profeta Isaías. Miren, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Y el apóstol Pedro capta esta verdad que está hablando con Jesús y tiene este entendimiento de esta profecía que había anunciado Isaías, y entonces escribe en su carta, acercándoos a él, hablando de Jesús, piedra viva. No es cualquier piedra. Las piedras, las rocas se distinguen por no tener vida, por ser inanimados, ¿verdad? Pero Jesús es esa roca distinta, es viva. ¿Y saben por qué Pedro habla de Jesús como la piedra viva? Porque Pedro es testigo fiel de su resurrección. Entonces, por eso tiene la autoridad de decir, acérquense a Jesús, Él es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Pedro había sido testigo de cuánta gente menospreció a Jesús, de cuánta gente le rechazó, de cuánta gente se opuso a su mensaje, y por eso dice, es verdad, es la piedra desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Miren, les voy a explicar. Esa piedra principal, esa piedra angular, en realidad, aunque la Biblia lo traduce como piedra, en su original puede ser piedra o roca. En su sentido debe de ser una roca, porque dice aquí que era una roca escogida. La persona que iba a comenzar a edificar tenía que estar observando y escoger, elegir una piedra, una roca que fuera la adecuada. ¿Y saben por qué la escogía? Porque era una roca a la cual se le tenía que hacer un trabajo especial. O sea, no había, usted conoce las rocas, conoce las peñas y tienen unas formas ahí más bien deformes, ¿verdad? Están así bordudas. Entonces hay que trabajarlas para que encaje en el lugar donde va a colocarse y sirva como fundamento para la construcción. Y entonces Dios escogió a Jesucristo, a su Hijo amado. Y esa roca fue trabajada, por llamarlo de alguna manera, fue ajustada. ¿A través de qué cree usted? A través del sufrimiento. La Escritura describe a Jesús como un varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue ajustada esa roca que iba a servir como el cimiento, que es una roca preciosa para Dios, a través de las tentaciones, que no son solamente esas tres principales que la Escritura nos narra a detalle, porque la palabra de Dios nos aclara y nos dice que en aquella ocasión el diablo se fue y le dejó por algún tiempo, pero estuvo presente todo el tiempo en el ministerio del Señor Jesús. Y era tal el discernimiento de Jesús que algunas veces a sus propios apóstoles les dijo, apártate de mí, Satanás, porque sabía la influencia que estaba detrás de esas palabras. Así que a través de las tentaciones y al vencerlas, Dios fue ajustando y fue trabajando esa piedra preciosa. Y por decirlo así, como cuando un escultor da su último golpe al cincel y dice, listo,
mi obra, mi escultura en esta piedra está terminada, así por llamarlo en alguna manera, imagino que el Padre terminó de ajustar y dijo, listo, está esta piedra hermosa, escogida, preciosa, adecuada para ser el fundamento de una enorme construcción el día en que Jesús fue llevado a la cruz. Ahí, en ese momento, cuando en lugar de lanzar maldiciones, otorgó perdón. Ahí, cuando pudo con gozo decirle al Padre, consumado es, y entregar su espíritu, ahí esa hermosa piedra, esa hermosa roca que había sido escogida por Dios, quedó lista. Y dice la Escritura, también está narrando el apóstol Pedro, recuerden, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, acuerden de esa profecía que les leí de Isaías, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Y saben cuál era la piedra angular? Era la piedra principal o base, porque era la primer piedra de la construcción, la base de una cimentación, ya que todas las otras piedras se establecerían en referencia a esa piedra, lo que determina la posición de toda la estructura. Usualmente era de gran tamaño, por eso les digo que no era una piedrecita, era una roca. Y se colocaba en una esquina para darle rigidez al sostener y unir dos grandes lienzos de muro. Dice el Señor que esta es la roca principal y angular. Ahí está Jesús como el cimiento. Nadie es más importante que Él. Él siempre es el principal. Y dice que esta piedra, haciendo un ángulo, sostiene y une a dos grandes lienzos o a dos grandes muros, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Jesús. En Él mismo se unieron gentiles y judíos para edificar ya no dos pueblos, sino uno solo. Y es en realidad su santa iglesia, su poderosa iglesia. Jesús, como esa piedra angular, une y sostiene. No hay división para Él. Une y sostiene a judíos y a gentiles. Y de ahí en Él se fundamenta su amada iglesia. Dice la Escritura, el que cree en Él no va a ser avergonzado. Y esto es algo muy hermoso, porque aquellos que hemos puesto nuestra vida en Jesús, que hemos puesto nuestra fe en Él, que tenemos plena convicción de esta verdad y hemos tomado como fundamento a Cristo, su enseñanza, su palabra, nuestra vida puede ser edificada de una manera sólida, segura. Dice la Escritura, para vosotros pues, los que creéis, Él, Jesucristo, es precioso. Y eso me encanta, porque puede ser que en un momento sea la roca que algunos han rechazado, que algunos han menospreciado, pero para nosotros que hemos puesto en Él nuestra fe, nuestra esperanza, esa roca es precioso. Y esta palabra precioso nos habla del más valioso, el más digno, el que tiene mayor honor ante nuestros ojos, y ese es Jesucristo, nuestro Rey, nuestra roca preciosa. Y esta es la invitación. Vosotros también, dice el apóstol Pedro, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así como Pedro
es una piedra sacada o tomada de la roca, así cada uno de nosotros somos esas piedras vivas, tomadas de esa roca viva que es Jesucristo, porque en nosotros habita Cristo, en nosotros vive el Señor que venció a la muerte. Por eso somos piedras vivas. En nosotros vive aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. En nosotros habita el Señor, y por eso, como piedras vivas, vamos siendo edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo. Amados hermanos, ustedes han de recordar que cuando se construyó aquel primer templo que Salomón pudo edificar, fue tanta la perfección, fue tanto el cuidado que se tuvo, que dice la Escritura que lejos, fuera de los contornos de ese lugar donde se estaba edificando la casa de Dios, era que cada piedra de cantera era labrada, para que cuando ellos llegaran a la casa solamente la pusieran, solamente la colocaran, y le digo algo, embonaba perfectamente bien. Esto es lo que Dios está haciendo con su iglesia, con cada uno de ustedes y conmigo, que somos hijos de Dios. Como piedras vivas, Él está labrando, Él está trabajando, Él está martillando en nuestra vida, Él está embelleciéndonos, Él está perfeccionándonos. ¿Y sabe dónde lo hace? Fuera de este lugar, donde el mundo es hostil, donde a lo mejor recibimos críticas, donde a lo mejor nos ponen apodos, donde a lo mejor la gente nos abandona, donde a lo mejor se burlan, donde a lo mejor nos desprecian también, donde nos ponen sobrenombres. Ahí es donde el Señor está embelleciéndonos. ¿Sabe para qué? Para que cuando nos coloquen en esta casa espiritual, embonemos perfectamente bien, usted y yo, con un solo propósito: unirnos, formar esta casa espiritual y ofrecer a Dios sacrificios espirituales aceptables al Señor por medio de Jesucristo. Así que no se queje si alguien se burla, si alguien le ha puesto un apodo, si alguien lo abandona, si alguien lo desprecia. Si usted se acerca y les quiere compartir de Cristo y lo hacen a un lado o lo tiran como si estuviera loco, no se preocupe. El Señor nos está formando como esas piedras vivas, hermosas, que seremos colocadas en su casa espiritual para gloria de su santo y bendito nombre. Esto es hermoso, porque cuando nosotros nos reunimos, embonamos perfectamente. Cuando el Señor nos permite estar juntos, podemos disfrutar de armonía, porque hemos sido embellecidos, trabajados como piedras vivas por las manos de nuestro Dios. Yo le voy a invitar que ahí en donde usted se encuentra, en su hogar, si puede ponerse sobre sus pies, hágalo. Y yo le voy a invitar que entonemos esta parte de este canto y cómo construir una habitación. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación
que sea un santuario para ti. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación, seremos un santuario para ti. Ahí en su lugar, dígale al Señor: yo quiero ser esa piedra que se desprende de la roca. Yo quiero ser esa piedra viva en la que tú trabajes, la cual tú labres y embellezcas, para que juntamente con mis hermanos podamos constituir y levantar, edificar una casa espiritual en la que tú y solo tú seas glorificado. Una casa en donde tu nombre sea levantado y proclamado. Una casa en donde podamos presentarnos nosotros mismos como un sacrificio vivo, agradable delante de tu presencia. Queremos, Señor, embonar unos con otros. Queremos, Señor, hermanarnos y edificar tu casa. Queremos, Señor, que nuestra vida esté sólidamente edificada y fundamentada en el único y gran Señor Jesucristo, en sus palabras, en su enseñanza, en su voluntad, en todo aquello que Él ha trazado para nosotros. Señor, permite que si hay personas que tienen sed, hoy de esta roca hermosa fluya agua, ríos de agua viva que les sacien, que les llenen. Hoy refresca el corazón de aquellos que aman tu nombre y que tú has prometido. Quien bebiéramos de tu agua, de tu ser, de tu enseñanza, de tu persona, seremos saciados una y otra vez. Y jamás tendremos sed de algo. Nuestra vida se hallará y se halla totalmente satisfecha, totalmente en plenitud, gracias a ti, Señor. Te rogamos por aquellos que aún te rechazan, por aquellos que tienen un corazón duro y que no te han conocido, Señor, para que en tu misericordia ellos puedan comprender que tú eres roca de salvación también, y que tú puedas, Señor, ser siempre el fundamento de tu iglesia, que tú puedas ser siempre aquella piedra angular que nos une, que nos hermana, y que a ti, solo a ti sea la gloria desde hoy y para siempre, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Sí, amados hermanos, que el Señor les bendiga.